cuando llegan al poder, locos se han de volver, o como dicen. Sí, algo Algo así. así. O hay otra que dicen que nada más se suben al tabique. Y se marean. Quien nunca ha tenido y llega a tener, loco de contento se quiere volver. Ándale. Embrutece el poder entonces, en lugar de volver brillante a la gente. Tan Es una preocupados. carga muy, muy fuerte soportar el poder y ser equilibrado, dicen los filósofos. El poder marea por naturaleza, pero el egocentrismo de algunos que logran el poder es lo que los desquicia. Séneca hablaba de un equilibrio para poder mantener poder, gloria y fama, y recomendaba baños de humildad. Pero eso no se compra en la botica. ¿Dónde me los doy? Es Homero, Séneca se los dio de vez en vez. Los políticos no acaban de entender todavía que hay que meterse al río y bañarse 2 veces en la misma agua, de humildad, de mesura y, algo importantísimo, de inteligencia. A ver, porque están muy preocupados, no solo en sus propios lugares, sino en el mundo por estos nuevos mandatarios. ¿Cómo les dicen? Que son casi dictadores, pero ahora no utilizan la palabra dictadores. Tiranos. Tampoco, porque sí les han dicho tiranos, pero no. Ahora, Como Ortega, dices tú. ¿cómo? Como Ortega. ¿Cómo les dicen? Ah, no sé. Ah, Adelita pensó en Ortega. Sí. Es el que se me... Bueno, en América Latina, Maduro, Ortega. Hablan de esos personajes que una vez que llegan al poder, solo sus decisiones, solo sus chicharrones truenan y su opinión es la única. Conste. Estoy hablando yo también de Ortega, ¿eh? Yo no Es dije que, otro. fíjense, ¿qué se le acaba de ocurrir a este, que era un héroe revolucionario? Ortega está prohibiendo las procesiones de Semana Santa en Nicaragua. Ya, raya en la locura, porque ¿qué carambas le afecta una procesión de este hombre cargando la cruz? La representación que se realiza en distintos lugares. ¿Qué le afecta? ¿Qué le puede causar a su plan político el que la gente conserve una religión? ¿Qué importan sus pleitos con los meros de la iglesia? Eso es punto y aparte. Pero esta es una tradición, esto es una fe con lo que se está metiendo. Limita las procesiones de Vía Crucis en Nicaragua, que es la religión mayoritaria allá, en medio de la persecución que tiene con los sacerdotes. En Nicaragua, a ver, en algunos casos la policía dejó que el primer Vía Crucis de la Cuaresma se celebrase en los atrios de las iglesias, pero en otras fueron más prohibitivos, obligaron a realizar el rito al interior de los templos. ¿No es muy peligroso eso? A lo largo de la historia se han visto terribles enfrentamientos a causa de la religión. Claro, hay cosas que el pueblo no permite que le toquen. Exacto. Existe... Y si los sacerdotes asusan, como fue aquí en la Guerra Cristera, acuérdense que empieza desde luego por una serie de medidas tomadas por el gobierno que apretaban a la iglesia. La respuesta de la iglesia fue asusar a los feligreses. Y fue la propia iglesia la que cerró el culto. Aquí cerró las iglesias, vamos. En protesta. Los templos. En Nicaragua, sí, en Y Nicaragua, obviamente de ahí para adelante se dio todo este proceso de la Guerra Cristera. Acá podría suceder lo mismo. Si en un momento dado
la iglesia empieza a sentirse acorralada, puede empezar a usar, y ahí sí, yo creo que Ortega no está midiendo realmente lo que puede hacer la religión en su contra. Pero miren, Ortega empezó, dijo, los curas, los obispos y los papas son una mafia. Miren cuántos crímenes han cometido. Crímenes por tener regulaciones absurdas que cometen en el campo financiero, por malversar millones. Cargamos con esos horrores de quienes se presentan como santos. ¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua si eran somocistas? A ver, era un niño cuando pasó el funeral de Somoza y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la iglesia, es decir, como un cardenal de la iglesia católica, Agustín. Sí, pero Ortega ha estado ya en problemas y en complicaciones con la iglesia de Nicaragua, con la iglesia y el clero regular, pero sobre todo su gran problema lo tuvo con Ernesto Cardenal, el famoso poeta que hizo Solentiname y que se opuso directamente a la tradición genocidia que ya Ortega estaba realizando en Nicaragua. Fue tanto la persecución que obligó por pactos allí sí religiosos a que excomulgaran divinamente, es el dato, a Ernesto Cardenal. Cerraron Solentiname, que era una idea, si no revolucionaria, sí que ayudaba a los niños de Nicaragua a tener educación, a tener conocimiento, pintura y muchas cosas más. No, pero ahí sí Daniel no tuvo nada que ver, porque Ernesto se peleó solito con la iglesia. Primero Ernesto se metió con la iglesia, el propio Papa lo corrió. Exacto. Lo corrió, se llama excomunión divina, y Ortega asusó por cuestiones debajo del agua, dirían. No olvidemos que estaba la teología de la liberación trabajando en ese sentido con Daniel Ortega y asusando y creando relaciones con Ernesto Cardenal. Es que hay de iglesia a iglesia. Juan Pablo II llega al poder a destruir la iglesia que habían construido Juan XXIII y Paulo VI. Y lo logra. Él cierra los seminarios de las órdenes favorables a la teología de la liberación. Él envía al destierro y a prisiones, casi se podrían llamar conventos muy alejados, a los presbíteros de la teología de la liberación. Es una guerra atroz en contra de ellos, ¿no? Y fue muy larga porque el pontificado de Juan Pablo II fue muy largo. Su sucesor, bueno, su siguiente sucesor después del alemán, Ratzinger. Ratzinger llega a revertir eso. O sea, hay de iglesia a iglesia. No puedes a reunirlos todos en un costal y decir que esto no es bueno. El problema es que Ortega está atacando a los sacerdotes de la teología de la liberación, no a los conservadores. Pero aquí Ortega está atacando al pueblo, al no dejarlos. Sí. Y a la teología de la liberación. Olvídate de la teoría, porque a la gente ni le interesa ni sabe. Lo que quiere es la iglesia militante. A la feligresía. Eso, Alejandro. A los devotos. Exacto. A la gente que iba y a los clérigos, también a los clérigos, por favor, de la teología de la liberación, pues a los que persigue. Él está prácticamente alineado con la derecha más terrible. Existe la orden de que si el templo quiere salir en procesión,
primero el sacerdote debe pedir la autorización al jefe policial de su distrito. Esa es la orden que se dio. De estos que yo buscaba la palabra que ahora se ocupa, Dora, autócratas les llaman. Ah, exacto. Pues para mí no es más que un dictador, un hombre que usa la figura de todo el pasado de la iglesia, de cómo enterraron a Somoza. Nuevamente el pasado lo ponen en el presente como lo peor para atacar en el presente. No sé si sea un estilo de gobernar, no sé si sea la salida más rápida y elegante para ellos, pero aquí el ataque al pueblo es directo, esa es la figura. El fondo es atacar a los teólogos de la liberación. Yo estoy de acuerdo con Mario. Sí, el pueblo se ve brutalmente afectado, pero eso es lo que se maneja así, a vista de todo el mundo. El fondo es destruir, eliminar y sancionar. ¿Por qué les piden que pidan permiso? Para ver cuál es la línea. Y dependiendo de la línea que se maneje de iglesia a iglesia, es como voy a autorizar o no. Que yo creo que en el fondo no va a autorizar nada y está alimentando una bomba de tiempo que en cualquier momento le puede explotar. El pueblo puede resistir hambre, desempleo, tempestades, falta de colaboración del gobierno ante un evento destructivo de la naturaleza, un temblor, un deslave, todo esto. Pero lo que el pueblo no permite muchas veces es que se toquen sus creencias religiosas, que forman parte de su cultura y que es muchas veces lo que sostiene un pueblo, la fe.